Muy buenos días a todos los estudiantes de octavo año básico. Les doy la más cordial bienvenida, niños, a una nueva clase de historia. Ya nos encontramos en la unidad número 3. Esta es nuestra clase número 1 de la unidad número 3, ¿ya? Así que los necesito muy concentrados, con mucha disposición a trabajar, ¿ya? También los invito a ponerse cómodos para poder escuchar el video y poner atención a todo lo que voy a mencionar en él, ¿ya? Es muy importante. Así que les envío todas mis energías positivas y a trabajar con mucho ánimo, igual que como estuviéramos, ¿cierto?, en el colegio. Así que no, yo sé que no es lo mismo, pero este material se prepara con mucho cariño para ustedes, ¿ya? Así que ojalá lo disfruten y pongan mucha atención, ¿ya? Comencemos. Bueno, el propósito de la unidad, niños, se busca, ¿cierto?, que los y las estudiantes analicen diversas fuentes históricas para caracterizar el pensamiento ilustrado como un movimiento intelectual que cuestiona el orden social y político de la época y propone una serie de principios de gran relevancia para los cambios políticos del periodo y los sistemas republicanos en el presente. El tema de nuestra clase de hoy es la ilustración, ¿cierto? Como movimiento intelectual. En nuestra clase de hoy vamos a necesitar los siguientes materiales que estoy mostrando, tal como lo hacemos siempre, ¿cierto? Con mucho orden en el cuaderno. Los que quieran escribir con otro tipo de lápiz que no sea lápiz grafito lo pueden hacer siempre y cuando el cuaderno esté ordenado y que se entienda obviamente la letra, ya porque de repente recibimos reportes que no se ven muy bien, entonces la idea es escribir con letra clara, ¿cierto? Sin faltas de ortografía, donde se vea el objetivo, ya, eso ustedes ya lo saben. ¿Qué vimos la clase anterior? Bueno, la clase anterior nosotros analizamos las principales características de la sociedad colonial, tales como organización jerarquizada, ¿cierto? Vimos las formas de trabajo, también el tema de la evangelización y el mestizaje. Hicimos un repaso de la sociedad colonial, ¿se acuerdan? Y en la clase de hoy nuestro objetivo es el siguiente, mucha atención. Vamos a conocer, ¿cierto? Y a comprender el concepto de ilustración con el fin de establecer relaciones de continuidad, ¿ya? ¿Qué entiendes por razón y por crítica? Son nuestras preguntas de hoy día para que ustedes puedan reflexionar en torno a ellas, a la razón y a la crítica. ¿Qué es lo que ustedes entienden? Yo quiero saber lo que ustedes entienden, quiero conocer eso y que ustedes registren lo que entienden por razón y por crítica. O si no lo saben, ¿qué se les ocurre? Pero yo estoy segura que ustedes saben, porque ustedes saben mucho, así que quiero ver esas reflexiones en sus cuadernos y que luego, ¿cierto?, me las reporten, ¿ya? Lo que ustedes conozcan sobre la razón o lo que entiendan por razón y por crítica. En cuanto a la ilustración, ¿cierto?, se define como un movimiento intelectual del siglo XVIII que sustenta sus planteamientos en el uso de la razón, en contraposición de las explicaciones derivadas de las creencias religiosas. Se encuentra dotado de empirismo en la medida que busca explicaciones que puedan ser entendidas a través del ejercicio racional y la comprobación en hechos de la realidad, ¿ya? Que se comprueben en hechos de la realidad, ¿cierto? Este movimiento intelectual tomará ribetes políticos al presentar fuertes cuestionamientos ¿a qué? A la forma en la cual se ejercía el poder en gran parte de Europa durante aquel periodo llamado monarquía absoluta, que ustedes deben recordar porque lo vimos, ¿ya? En cuanto a las características, las principales características de la ilustración, a fines de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, se inició en Europa una serie de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Dichas transformaciones se extendieron además a América y otros lugares del mundo.
por lo que se manifestaron en diversas formas y momentos, dependiendo del país o el continente. Estas transformaciones que se produjeron durante los siglos XVIII y XIX tienen sus orígenes en el siglo XVIII europeo y el movimiento político e intelectual conocido como Ilustración, que estaba influido por las ideas humanistas y el desarrollo científico del siglo XVII. Esta corriente de pensamiento vinculada a la razón se caracterizó por cuestionar las bases del pensamiento tradicional y los fundamentos políticos que regían hasta ese entonces, a partir de ideas ilustradas con conceptos como libertad, nación, igualdad y soberanía, ¿cierto? Cobraron especial importancia en las decisiones filosóficas e influyeron en las transformaciones políticas que se produjeron en Europa y en América. Aquí entonces podemos ver, ¿cierto? Y analizar las principales características en que se hace ver la ilustración, ¿cierto? Con ideas humanistas, definido también como una corriente de pensamiento que está vinculado a la razón y cuestionando las bases del pensamiento tradicional. En cuanto a la actividad del día de hoy, niños, ustedes deberán desarrollar las siguientes preguntas que les voy a mencionar en el cuaderno, ¿cierto? Y también se van a apoyar en su texto de historias. ¿En qué páginas? En las páginas 124 y 125. En la pregunta número 1 dice así: ¿qué aspectos del humanismo estudiados en la unidad 1 están presentes en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII? ¿Cómo se expresan estos aspectos en las fuentes? Y aquí tenemos que, ¿cierto?, establecer relaciones de continuidad. ¿Ya? ¿Qué aspectos del humanismo que estudiamos en la unidad 1 están presentes en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII? Aquí, en esta pregunta, estudiantes se deben enfocar en el uso de la razón, ¿ya? En lo que se plantea en base al progreso de la ciencia, por lo cual es importante leer las fuentes A y B con respecto a la visión antropocéntrica. Algunos se deben estar preguntando qué será la visión antropocéntrica que está hablando la tía Andrea. A ver, recuerden que vimos, ¿cierto?, en la unidad 1 el humanismo y mencionamos que el antropocentrismo sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, ¿ya? A eso le llamamos visión antropocéntrica. En la número 2 dice: la autora de la fuente A señala que la Ilustración fue una corriente de pensamiento optimista. ¿Por qué creen que plantea eso? ¿Cómo se refleja aquello en las fuentes de esta página? Bueno, en esta pregunta es importante leer, ¿cierto?, detenidamente la fuente A y reflexionar acerca de cómo se visibiliza el optimismo, ¿ya? Cuando se habla de la razón. Pero es importante leer concentradamente, ¿cierto? Y ver qué es lo que está señalando la autora. En cuanto a esta imagen que vemos acá, dice: considerando el contexto de la oración de la fuente, ¿qué se habrá querido expresar con esa imagen? ¿Qué idea acerca del pensamiento científico se manifiesta en ella? Aquí deben fundamentar. Entonces tienen que observar detalladamente la imagen y fundamentar, ¿ya? Y también tienen cierto el texto en las páginas para poder observarla de mejor manera, ¿ya? Porque acá en el video no lo van a ver como en el texto. Y la pregunta número 4 dice: ¿qué relación piensas que existió entre la difusión de las ideas ilustradas y los acontecimientos sociales y políticos del periodo? Y aquí ustedes deben enfocarse en las ideas ilustradas. ¿Qué motivaron estas ideas ilustradas y qué potenciaron en la época? ¿Ya? ¿Qué vimos en la clase de hoy? Vimos, ¿cierto?, las principales características de la Ilustración como movimiento intelectual.
Y a modo de conclusión también es importante, niños, destacar, ¿cierto? Y reforzar la idea que los cuestionamientos a la religión se generan a nivel intelectual. Y mucha gente seguirá siendo religiosa, sobre todo aquellos que no tienen acceso a la información, y por lo tanto los pueblos seguirán siendo religiosos durante el siglo XIX, ¿ya? Y eso es porque no todos tienen acceso a la información. Y aquí también entra la imprenta, después que vamos a ver un poquito más adelante, que también tiene relación con nuestra unidad número uno, ¿ya? Ante cualquier consulta que tengan, ya no entendí esto, me puede volver a explicar. Está mi correo electrónico, ¿ya? Y también están las profesoras jefes de ambos octavos, que ellas me pueden hacer llegar a mí las preguntas. Así que, por favor, no se queden con las dudas. Les envío un abrazo muy grande y sigan cuidándose.